Hoy, hermanos, tenemos una continuación del mensaje que hablamos sin ser el domingo pasado del otro, sobre esta dicotomía de estar vivo y estar muerto. Y qué importante que es, hermanos, hoy hablamos en la escuela dominical sobre la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Y tiene muchísimo que ver con esto. Para comenzar vamos a tomar la lectura en Romanos 6, versículos 11 al 14. Romanos 6, versículos 11 al 14. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Invitaciones activas a hacer cosas hay en esta escritura. Quiero trasladar la mente de todos nosotros hacia el día que el Señor llega a la aldea donde vivía María y Lázaro, Betania, si mal no recuerdo. Cae María a los pies del Señor y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Pero yo sé que cuanto tú pidas a Dios, Él te lo concederá. Y el Señor le dio a entender que la muerte de Lázaro no era una muerte cualquiera, era una muerte para la gloria de Dios. Se aproximaron a la tumba y el Señor les dijo, removed la piedra. Y María le dijo, Señor, lleva 4 días ya muerto. Hiede ya, hay olor. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Removieron la piedra. Y el Señor a fuerte voz, como la que dará pronto desde el cielo, llamando a los muertos a la vida, dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús que les dijo, desatadle y dejadle ir. Hermano, hermana, esa es tu condición. Esa es tu condición al momento de la conversión. El Señor espiritualmente a través del Espíritu te grita, ven fuera. Y tú saliste envuelto en una mortaja, fétida, maloliente. Lo que vamos a hablar hoy, hermanos, es cómo hacemos para sacarnos de encima esa mortaja fétida y maloliente que traemos del mundo. De nuestro tiempo cuando estábamos muertos. Cuando en Romanos 7 Pablo continuamente empieza a hablar de sus luchas con la carne, es ese sudario, es esta carne que persiste en nosotros. Y esa es la diferencia de la resurrección física de Lázaro, que pudieron desatarlo y sacarlo, sin embargo nosotros a veces persistimos con los pedazos de mortaja podridos y malolientes que traemos del mundo. Decía Pablo, por ejemplo, y me encanta este capítulo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que odio, eso hago. Y yo sé que en mí,
esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No está en ti, en tu carne. Ahora, hermanos, hoy vamos a hablar de tres cosas que tenemos que, de alguna manera, hacer y experimentar para librarnos de esta mortaja de una vez por todas. Porque yo sé, hermano, hermana, que tú de noche cuando oras, te encuentras delante de Dios con todas estas cosas que no puedes quitar de ti. Como hoy hablamos en el ayuno, ligaduras de opresión, cargas y yugos que no puedes quitarte de encima. ¿Bien? Lo primero que Pablo aborda es que tenemos que saber. El cristiano en la ignorancia pasará doble o triple trabajo para poder aprender algunas cosas. Cuando dice así también, o consideraos, está llamando a una reflexión sobre todo lo que venimos enseñando antes, de estar muerto para el pecado y vivo para Dios. Entonces es como que Pablo estuviera diciendo, debes saber, debes entender lo que acabo de enseñar, si no todo lo que voy a decir a continuación no va a tener sentido. Esto de estar muerto para el pecado es fundamental para la vida del cristiano. Y Dios no da conocimiento espiritual sin enseñar el por qué. Dios no te dice, haz esto, porque yo lo digo. No, Dios revela el porqué de las cosas. Pero tenemos que ir a la palabra para entender el porqué. Por ejemplo, dice Levítico 11, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ahí está el mandato, pero antes está el porqué. Porque seréis apartados de toda inmundicia. Dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Tú debes saber que tú ya no eres lo que eras. Cuando quieras volver a tus andanzas y quieras volver a repetir errores del pasado, primero debes saber que ya no eres la persona que eras. No eres un pecador remodelado, eres un santo rehecho, recreado. Y a pesar de este conflicto que tenemos todos los días, ya no estás en la tiranía del pecado. Fíjense Isaías, hablando de la ignorancia de Israel, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Tú tienes conocimiento de Dios? ¿Conoces cómo Dios opera? ¿Conoces la mente de Cristo, como dice Pablo? Por eso tenemos que, hermanos, aprender a saber las cosas. Dice Colosenses, por ejemplo, revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquellos que están estudiando saben que el estudio es un ejercicio progresivo. Es progresivo y se va construyendo a partir de fundamentos. ¿Ok? ¿Es suficiente lo que sabemos hoy de la escritura, de la palabra, para decir que sabemos, que entendemos?
que sabemos lo que viene, que sabemos lo que el Señor quiere en nuestra vida, yo no me atrevería a decir que jamás será suficiente. Perdón, me atrevería a decir, jamás será suficiente. Y si hay algo que haremos en la eternidad será aprender del Señor. Muchos pensamos qué va a pasar en ese tiempo. Aprenderemos y aprenderemos mucho. Hermano, llevar una vida divina fiel, una vida eterna fiel, no es posible sin conocimiento. Lo segundo que Pablo aborda es considerar. Y acá va el corazón. Cuando nosotros hablamos el otro día con los chicos, cuando hacemos evangelismo, en latín lo que hacemos primero es notitia, es decirle a la mente las cosas a la persona que atañen a el Señor y al Evangelio. Vamos a la mente, porque es lo primero que tiene que entender, que hay un Salvador. Primero, que existe lo que se llama el pecado, que estás condenado eternamente por el pecado. Segundo, que Dios en amor envió a su Hijo a pagar la pena de tu pecado. Y así sucesivamente los puntos del Evangelio. Eso es saber, notitia. Pero después los escritores de la Reforma identificaron lo segundo, que es fidelia, que es cuando la persona logra llegar al corazón esa información y confiar en el Señor. Por eso, esta parte de considerar, cuando dice consideraos, tiene que ver con hacerle llegar a los sentimientos lo que estamos aprendiendo sobre nuestra naturaleza. Esta mortaja tenemos que aprender a identificarla y nos tiene que dar asco. Nos tiene que dar asco lo que traemos del mundo. Vemos cristianos o disque cristianos saltando en un recital o en una cancha de fútbol, gritando entre medio del humo del porro y de los cigarrillos, o haciendo cosas que hacían antiguamente cuando eran incrédulos, reprobados, y nos ponemos a pensar cuán enamorados están a veces de la mortaja del sudario que cargaron después que salieron de la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos disfrutando de cosas que disfrutábamos cuando estábamos esclavizados por Satanás? Hermanos, la salvación no es adición, no es que añadimos a lo que traemos, no, es transformación. Si no estamos siendo transformados, hay algo que no está bien, hermano, en nuestra vida. Y eso lo vemos en personas que están en contacto con nosotros. ¿Por qué persistes cuando nadie te ve en lo que hacías antes de ser cristiano? Y claro, hay una limitación en la ignorancia. A veces la persona es ignorante, empieza a ir a una iglesia, aparece, canta, ora, y cree que por haber dicho, sí Señor, yo te acepto, o haber pasado adelante, es cristiano esa persona. Y después vuelve a su vida normal, ¿no? Estas iglesias evangélicas que nosotros conocemos, Avivamiento y estas, o muchas otras, sabemos, como hemos hablado muchas veces, que las personas que asisten tienen vidas completamente entregadas al pecado, a la estafa, al robo, al adulterio, al vicio. Entonces, hay un proceso, hermano, de transformación y de resurrección interna que tú no lo ves, no es visible. Y esta invitación que hace Pablo no es un juego psicológico, no es convéncete de que estás muerto al pecado. No, es un mandato. Esto es, tienes que saber por fe que tu cuerpo ha muerto para el pecado. Fíjense esta cita. Consideremos. ¿Qué podría ser más frustrante que ser un cristiano cuya opinión básica acerca de sí mismo consiste en que es un pecador centrado en sí mismo y que no obstante su propósito en la vida es producir
una santidad centrada en Dios? Es frustrante realmente lo que a veces piensan los cristianos de sí mismos, en el sentido de que, bueno, es un pecador y bueno, nos olvidamos que el propósito de la viña, hermanos, es producir fruto. El propósito de la viña es el vino, no es llenar iglesias, es la rectitud que produce el Espíritu Santo en ti, hermano, hermana. Y esa justicia de Cristo que nosotros hablamos en la justificación es la que te envuelve por completo, como una túnica, como una sábana. ¿Por qué vamos a mezclar la justicia de Cristo con esa mortaja podrida que traemos del sepulcro? ¿Por qué? Dice Pablo en Corintios, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vas a poder soportar. Todo eso que la carne te pide y te llama, lo podemos soportar. Y si caes, recuerda esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Estás para siempre seguro en los brazos del Señor. No hay nada que tú puedas hacer, hermano, que te haga caer de la gracia. De hecho, todo lo malo que te va a pasar va a ser para tu bien. Estás en Él, hermano, hermana, estás en Él. Y te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es que ya todo lo que Él te ha prometido ya lo tienes. Y ese Espíritu Santo que hablamos hoy en la escuela dominical es la garantía, las arras que tú tienes dentro de ti para saber que Él perfeccionará la obra que empezó en ti hasta el día perfecto, cuando Él te reciba para ti. Y redima esta mortaja, este cuerpo muerto, en la resurrección y en la transformación del traslado de la iglesia. Y por último, hermano, presentamos. Él dice presentad. Acá hay una ofrenda, hay una entrega, hay una acción activa del hombre y es una rendición. ¿Puede reinar la carne en tu vida? Sí. Si no, Pablo no estaría haciendo esta invitación. Y en el Bema, cuando la iglesia sea llevada a la presencia del Señor, en un abrir y cerrar de ojos, así, estaremos delante del Señor y rendiremos cuenta. Y algunos serán salvos aún como por fuego, pero perderán por lo que hicieron en la carne. ¿De qué cuenta rendiremos ese día? De cómo mortificamos y destruimos el resto de pecado que quedó en nosotros. Lo que quiere decir Pablo con todo esto es que el pecado puede y debe ser resistido. No permitan, dice él, que reine este monarca destronado que ya no gobierna sobre ti, pero que coquetea todo el día contigo y a través de la ignorancia trata de no hacerte darte cuenta que él ya no tiene poder. Dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Después dice, amado, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El único reducto de tu existencia donde el pecado se atrinchera
y te asalta hasta el día de tu muerte es tu carne. Es tu carne. Gemimos, dice, dentro de nosotros, esperando esa resurrección, ese traslado, esa liberación de este cuerpo. Si tú no estás gimiendo, esperando que el Señor te libere de esta carne, quizás te gusta y todavía te aferras al olor fétido de tu carne. Dice en Filipenses, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esto tiene que pasar, hermanos. Vamos a ser liberados. Dice, es necesario que esto se vista de incorrupción. La advertencia final, hermanos, es de que reine en el cuerpo ese pecado. Y lo sabemos porque Pablo dice, en mí no mora el bien. En Carmenza, en Arnulfo, en Alén, en Benjamín, en Astrid, en Mariana, en Pablo, dentro de nosotros no mora el bien. El único bien que hay en nosotros es divino, es Él. Pero no es Él. Resistimos y decimos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cuál es la moraleja, hermanos? Golpeo mi cuerpo, dice Pablo, y lo pongo en servidumbre. Lo humillo, lo reviento hasta que muere. Y por eso existe el ayuno, que hoy hablábamos. El pecado sí puede reinar, hermano, en tu vida, pero no tiene por qué. Por eso esta es la voluntad del cristiano. Acá es donde se ve la diferencia entre esa iglesia tibia y esa iglesia victoriosa, perseverante. Por tanto, amados hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, no para llenar el ojo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Temer, temblar delante del Eterno y poner castigado y en servidumbre este cuerpo que no hace la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para presentar delante de Dios un sacrificio racional, un culto racional, entendiendo cuál es nuestra naturaleza. Y después de entenderla, considerarlo en nuestro corazón. Y después de considerarlo en nuestro corazón, entregarlo. Entregarlo completamente en sacrificio delante de Él. Como hizo el Señor en aquel día en el jardín. Hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Oremos, hermanos. Gracias.